Hola, ¿qué tal? Soy Víctor y junto con Laura Elizabeth y Milton nos corresponde exponer el tema de teorías basadas en un modelo elemental. Antes de comenzar, quiero ofrecerles una disculpa por no estar físicamente para hacer esta exposición, pero quiero hacerla a través de este medio. Y bueno, para iniciar vamos a hablar acerca del modelo conductista. Y básicamente lo que tienen en común todos los conductistas es una visión acerca de una psicología científica basada en la observación, es decir, que se observe directamente los estímulos del ambiente, los estímulos físicos, así como observar los movimientos musculares o la segregación de glándulas por parte de un individuo, de tal manera que no nos queden dudas. A partir de lo que observamos es lo que podemos analizar en términos de comportamiento. Esto difiere de otras escuelas psicológicas de la misma época como el psicoanálisis, la Gestalt, el estructuralismo o el funcionalismo, en donde pues ellos básicamente se guían de lo que las personas dicen o lo que las personas reportan, es decir, de su experiencia subjetiva. Eso es lo que comúnmente se llama el método introspectivo. Entonces, para iniciar con uno de los teóricos, Edward Thorndike fue uno de los primeros psicólogos estadounidenses que empezó a hacer un análisis acerca del aprendizaje en animales. Esto lo expone en un libro publicado llamado Animal Intelligence en 1898. En este libro, uno de los experimentos de los que habla es el del experimento del gato en la caja problema. Este experimento se basaba en meter a un gato dentro de una caja de madera, en donde, para escapar de ella y poder llegar a la comida que estaba fuera de la caja, pues el gato tenía que empujar una palanca. Sin embargo, lo primero que empieza a hacer el gato es a rascar, a maullar, tratar de treparse en algunas de las paredes y por azar golpea la palanca. En este sentido lo que hace es escapar e ir a la comida. Cuando Thorndike vuelve a meter a este gato dentro de la caja problema, pues observa que el gato se tarda menos tiempo para liberarse e ir por la comida. Lo que entonces infiere Thorndike es que el gato ha aprendido una nueva tarea. Entonces, Thorndike consideraba a los aprendices como inexpertos, simplemente como organismos vacíos, y que simplemente respondían a estímulos de forma azarosa, y esto iba provocando que pasaran de comportamientos azarosos a un comportamiento ya de manera automatizada. Este tipo de observaciones llevó a Thorndike a decir que una respuesta específica se conecta a un estímulo específico cuando es recompensado. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener un estímulo que forma parte del medio ambiente y que además este estímulo es controlado por un investigador. Ahora bien, si este estímulo nosotros lo enlazamos con un comportamiento, es decir, con una respuesta en el organismo, esta respuesta va a ser controlada a través del estímulo. Es decir, si yo quiero controlar a un organismo, necesito controlar sus estímulos porque se da una asociación o conexión entre ellos. Hay una conexión entre el estímulo y la respuesta. A partir de esta observación, lo que aporta Thorndike son básicamente tres leyes: la ley de la disposición, la ley del ejercicio, la ley del efecto. La ley de disposición habla acerca de las circunstancias bajo las cuales un aprendiz tiende a estar satisfecho o estar molesto. Eso va a depender de los estímulos que provoquen su respuesta. Por otro lado, la ley del ejercicio nos va a decir que se va a dar un fortalecimiento de las conexiones estímulo-respuesta siempre y cuando haya práctica. Es decir, si yo quiero andar mejor en bicicleta, tengo que practicar andando en bicicleta. O por otro sentido, la ley del efecto implica que dependiendo de la consecuencia de la administración de una de ellas, pues se va a dar el fortalecimiento de estas conexiones y por lo tanto un aprendizaje. Es decir,
Si una consecuencia es positiva, va a provocar que el organismo se vuelva a comportar, pero si una consecuencia es negativa para el organismo, provocará que ya no se comporte. ¿Sí? Ahora, por otro lado, otro teórico dentro de estos modelos es Iván Pavlov. Iván Pavlov, de origen ruso, nos habla acerca de los reflejos condicionados, es decir, tenemos un estímulo que provoca una respuesta. Estos estímulos incondicionados que provocan respuestas incondicionadas son reflejos naturales, es decir, son reflejos que se dan en el organismo, como por ejemplo si nos exponen a una luz muy intensa, pues la pupila se va a contraer, se va a reducir de tamaño, o si un médico nos golpea la rótula, pues vamos a patear. Es decir, no necesitamos aprender esa clase de comportamientos, son innatos, son incondicionados. Pero si bien nosotros tenemos un estímulo incondicionado y ahora lo asociamos con un estímulo neutro, es decir, un estímulo que por sí solo no genera una respuesta en el organismo, esta asociación entre el estímulo incondicionado y el estímulo neutro va a provocar que el estímulo neutro se convierta ahora en un estímulo condicionado, es decir, un estímulo aprendido que va a generar ahora una respuesta aprendida. Vamos a tomar entonces el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un perro y a este perro le ofrecemos comida y por lo tanto, en respuesta a esa comida, se va a dar su salivación. Ahora bien, al mismo perro, si al momento en que le ofrecemos comida le ponemos un sonido proveniente de una campana, se va a establecer una asociación entre la comida y el sonido, de tal manera que la simple presencia del sonido va a provocar la respuesta de salivación. Es decir, el sonido se convierte en un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. Si nosotros observamos, la respuesta incondicionada y la respuesta condicionada son la misma. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre ellas? Pues la diferencia es el estímulo que la provoca. La respuesta incondicionada es provocada por un estímulo incondicionado, es decir, un estímulo reflejo. La comida provoca salivación. En cambio, la respuesta condicionada es generado por un estímulo condicionado, es decir, un estímulo del ambiente como el sonido, que por la asociación con el estímulo incondicionado ahora nos provoca la salivación, la respuesta condicionada. ¿Sí? Derivado de estos estudios, pues se da una aportación al conductismo de varios conceptos y técnicas. Uno de ellos es la extinción, que es el lado contrario a lo que acabamos de ver, que es un proceso de aprendizaje. ¿Esto qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo un estímulo incondicionado que está asociado con un estímulo neutro y que ahora, en vez de favorecer su asociación, yo elimino esa asociación, simplemente quito esta asociación entre estímulo incondicionado y el estímulo neutro, pues lo que voy a provocar es que, aunque yo presente el estímulo condicionado, el organismo ya no se va a comportar, simplemente se pierde el aprendizaje. ¿Sale? Otro concepto importante es el concepto de generalización del estímulo, o lo que en general llamamos simplemente como generalización. Dice que es cuando se tiene un reflejo condicionado a través de presentar un estímulo que no necesariamente es el mismo con el que se había condicionado al individuo, pero es similar. Supongamos que yo tengo un estímulo 1, que es un sonido de tono grave, pero también tengo un estímulo 2, que es un sonido agudo. Supongamos que yo siempre reforcé una respuesta con el sonido grave, pero si yo ahora presento el sonido agudo, dado que comparten que ambos son sonido, pues entonces se va a generar una respuesta, ya sea con el sonido grave o con el sonido agudo. Ahora, el lado contrario de la generalización es lo que se llama diferenciación o discriminación, que esto significa provocar que un organismo solamente responda cuando se le presenta un estímulo condicionado muy específico. Y esto se logra a través del método de contrastes. ¿Cómo se presenta esto? Regresamos a que yo tengo un estímulo
1 llamado un sonido grave y también tengo un estímulo 2 que es un sonido agudo. Pero en este caso, por así decirlo, inicio teniendo la respuesta por ambos sonidos, es decir, si yo presento cualquiera de los dos sonidos, voy a tener la respuesta en el organismo, como parte del proceso anterior, el proceso de generalización. Pero si yo solamente presento un reforzamiento o solamente estoy estableciendo la asociación entre el estímulo grave y la respuesta, va a llegar un momento que aunque yo presente el sonido agudo, el estímulo 2, simplemente el organismo no va a responder frente a él, solamente va a responder frente al sonido grave, ¿sí? Y esto es porque yo estuve reforzando al estímulo 1, pero no el 2, ¿sí? Y esto nos lleva precisamente al concepto fundamental, que es el concepto de reforzamiento, que implica entregar una consecuencia, ya sea positiva o negativa, a un organismo después de la ocurrencia de su respuesta. Es decir, yo tengo un estímulo que en este caso generó una respuesta. Pero si a esa respuesta yo le asocio un reforzador, yo voy a provocar que esa conducta aumente su probabilidad de ocurrencia. Esto es lo que nos lleva de la mano con la ley del efecto de Thorndike. Cabe señalar, antes de terminar con esta etapa, que Thorndike no continuó esos estudios, los abandonó. No les puso mucha atención, pensó que ya no había por ahí más que investigar y que posteriormente Skinner, digo años más tarde, retomaría este concepto de ley del efecto y pues lo analizaría con mucha mayor profundidad, generando pues una piedra angular del conductismo, que es el concepto de reforzador, ¿sale? Aunque la ley del efecto fue descubierta por Thorndike, realmente quien hizo la descripción completa de ese fenómeno fue Skinner. Y bueno, pues simplemente ya para acabar con dos teóricos, pues uno es Watson. Watson apoyó estos estudios primero en animales y después los llevó a cómo funcionan en el humano para tratar de ir determinando los mecanismos que subyacen al aprendizaje. Watson forma parte de algo que se llama conductismo metodológico, en donde pues sus características es que la psicología debe de basarse en la observación y niega los procesos mentales. Simplemente dice que los procesos mentales no existen, dado que pues simplemente son intangibles, no son observables, ¿sí? Esa es la base que establece Watson. Sin embargo, particularmente en los años 20, Edward Guthrie, otro conductista, también ofrece pues varios aspectos vinculados a todo lo anterior, y él hace todo un edificio hipotético deductivo acerca de modelos de aprendizaje. Él lo que hace es agrega este concepto de contigüidad. La contigüidad es precisamente que presentemos los estímulos incondicionados con los estímulos neutros. Esa contigüidad de estímulos, es decir, que los presentemos ambos a la vez, es lo que va a tener control sobre la respuesta. Y en este sentido, pues él lo que establece es que entre más relación se haga entre los estímulos, pues entonces va a haber más aprendizaje. Básicamente eso es lo que ofrece Guthrie. Y bueno, por mi parte sería todo. Estos son los conceptos fundamentales de la exposición. Muchas gracias.